Entonces, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con la ecuación cuadrática de segundo grado. Em, Aquí no vamos a ver como el tema de la función cuadrática, que tiene que ver con graficarla en el plano cartesiano, etcétera, sino que vamos a ver más que nada lo que tiene que ver con cómo trabajar las soluciones de una ecuación cuadrática. Tal como lo vimos en las clases anteriores, vamos a tener que, de alguna forma, ¿cierto? Habíamos visto que habían distintas ecuaciones que podíamos ir resolviendo a la medida que íbamos despejando nuestra incógnita. Entonces las ecuaciones cuadráticas funcionan de la misma forma. Lo que tenemos que hacer es encontrar un valor desconocido, tal como sale aquí, en una situación particular. ¿Qué tiene de diferente una ecuación cuadrática o de segundo grado con respecto a las ecuaciones que habíamos visto anteriormente? Las ecuaciones cuadráticas se presentan de esta forma, es decir, que la incógnita está elevado al cuadrado. Esto nos trae nuevas propiedades para la ecuación y también para la solución, pero después vamos a ver en particular cuáles son las propiedades nuevas que tiene. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy básico en verdad de ecuación cuadrática es que si nos preguntasen, por ejemplo, qué número elevado al cuadrado es 9. La ecuación cuadrática que había que plantear para este problema sería la que se ve acá, ¿cierto? ¿Qué número elevado al cuadrado, es decir, x al cuadrado, me da igual a 9? Yo quiero encontrar el valor que si yo lo elevo al cuadrado, me va a dar el resultado igual a 9. Entonces, en estos casos, cuando nos planteamos este tipo de preguntas, tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, lo que nos están preguntando matemáticamente, como les había dicho, era lo de acá. Y en este caso en particular, tenemos dos soluciones, que esta es una de las propiedades que le había mencionado antes sobre las ecuaciones cuadráticas. Em, Tenemos dos soluciones siempre que pueden ser iguales o diferentes. En este caso en particular serían dos soluciones distintas y sería -3 y 3, que son aquellas que si yo elevo al cuadrado me dan el resultado igual a 9. Entonces yo encontrando esta incógnita, la incógnita que si yo elevo al cuadrado me da un valor, en este caso 9, yo ya resolví mi ecuación cuadrática. ¿Hay alguna duda aquí como del concepto de ecuación cuadrática hasta el momento o está todo claro? Vamos a ver cómo resolverlo después, pero ya, bacán. Muchas gracias, Carolina. Entonces, em, vamos a ver qué es una ecuación cuadrática de segundo grado en particular, porque al final aquí habíamos visto una ecuación muy simple, en verdad, pero esto se puede como extrapolar y puede ser un poquito más complicado. Entonces, lo que nos podemos encontrar nosotras y nosotros es esto de acá. Entonces, em, que una ecuación de segundo grado es cualquier ecuación, ¿cierto? Donde el exponente más grande es, que acompaña al x, ¿cierto? Es 2. Es decir, yo me puedo encontrar, por ejemplo, con bx más c igual a 0, que se parece mucho, sorry, ahí sí, que se parece mucho a esto de acá, pero como no tenemos que el exponente más grande que acompaña a x es igual a 2, esta de acá, esta no sería una ecuación cuadrática. En cambio, esta sí sería una ecuación cuadrática porque nos encontramos con que el exponente más grande que acompaña a x, es decir, este de acá, es igual a 2. Entonces, como recapitulando, esta de acá no es una ecuación cuadrática y esta de acá sí es una ecuación cuadrática. Simplemente por el hecho de que aquí tiene un x al cuadrado, x cuadrado, ¿cierto? Entonces, la estructura que siempre nos vamos a encontrar cuando resolvemos este tipo de ecuaciones es la que se ve aquí. Esa es la estructura general. Entonces, normalmente no nos vamos a encontrar con algo quizás que esté tan formado, sino que a veces nos van a presentar cosas como en este caso que se ve acá. A veces nos van a poner esto y nosotros y nosotras tenemos que identificar que esto es una ecuación cuadrática. ¿Y cómo lo hacemos para resolverlo? Porque después vamos a ver métodos de resolución y la idea siempre es llevar, independiente de lo que nos pongan, es decir, esto, independiente de lo que sea, siempre tenemos que intentar reordenarlo de esta forma. Entonces, para el primer ejemplo, que es el que vemos acá, este ejemplo 1, lo que vamos a hacer es que tenemos que, reordenando, vamos a encontrarnos con esto, ¿cierto? La idea siempre es dejar un igual a 0. Ese es el objetivo. Es decir, yo reordeno lo que escriban en la prueba, ¿cierto? Y yo lo reordeno de cierta forma de encontrar una igualdad a 0.
En este caso lo que hicimos simplemente fue pasar hacia el otro lado, ¿cierto? Como menos 2. Por eso que acá nos queda x cuadrado menos 2 igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende esto como de... solamente acá lo pasamos a este lado de la igualdad? ¿Sí? Es como... O también lo pueden ver como sumar a ambos lados menos 2. Entonces aquí nos queda x cuadrado menos 2 igual a 2 menos 2. Entonces nos queda x cuadrado menos 2 igual a 0. Es otra forma que lo pueden ver, pero básicamente es lo mismo. Hay gente que le es más fácil como pensarlo como que se pasa para acá con el signo negativo, o pensarlo de esta forma como una resta en ambos lados de la ecuación, o de la igualdad. Entonces reordenando, tendríamos esto de acá, y con esto ya tenemos la forma que queríamos desde el principio. Es decir, queremos siempre la igualdad que sea igual a 0, en este caso aquí está. Y de esta forma, después vamos a ver que para el método de resolución de este problema es muy útil identificar las variables que tenemos acá como fórmula general. Lo que quiero decir con esto es que vamos a tener que identificar la A, la B y la C, que son constantes, ¿cierto? Ahí, se me sale para acá. Que me van a ayudar a identificar cómo yo puedo encontrar la solución, ¿ya? Entonces, lo que tendríamos que hacer acá, en este caso, es identificar el A, que es el que acompaña al x cuadrado, y en este caso sería 1, ¿cierto? Porque tenemos 1 por x cuadrado. Entonces, el A, la constante A, sería igual a 1, que es la que está acá. Ahora, la constante B, que sería aquella que acompaña al x solito, es decir, al x a la 1, ese valor es 0. ¿Por qué? Porque no aparece en mi ecuación. Yo no tengo ningún valor, no tengo, por ejemplo, x cuadrado menos 2x menos 2 igual a 0, sino que yo tengo solamente un valor de x elevado al cuadrado menos 2. Entonces el b, ¿cierto? Que sería el que acompaña al x solito, en este caso es 0. Y obviamente el c es menos 2, ¿por qué? Porque es lo que sobra, ¿cierto? Es la constante que acompaña la ecuación. De esa forma yo puedo como identificar las tres constantes que me van a ayudar después con los métodos que vamos a ver a resolver la ecuación. Em, Aquí es importante que nunca se le olvide poner que esto es menos 2, porque hay gente que lo que hace es poner que el c, por ejemplo, es 2, así como solito, independiente de que haya un menos 2. Entonces ahí le cambia toda la solución, que vamos a ver la fórmula después, que esa como bien larga. em, Ahí les cambia toda la solución y ahí tendrían una respuesta errónea. Por eso es importante que siempre, si que aparezca un menos 2, se acuerden de ponerle el signo negativo antes. ¿Hay alguna duda de cómo identificar como estas tres constantes, A, B y C? ¿O todo claro hasta el momento? Todo claro. Ya, bacán. Muchas gracias. Ya. Entonces, para continuar, ¿cierto? Nos encontramos con estos dos ejercicios. El primero sería este de acá, ¿cierto? Y este de acá. Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento que vimos anteriormente, pero lo vamos a repetir por estos dos nuevos casos. Entonces, para este ejemplo 2, lo que vamos a hacer es volver a reordenar, y también para el ejemplo 3. Entonces, reordenando en el ejemplo 2, lo que hacemos es pasar el menos 10 para acá, ¿cierto? Tal como lo hicimos aquí. ¿Se acuerdan? Queremos encontrar un igual a 0. Entonces pasamos este 10, perdón, lo pasamos para acá. Entonces nos queda x cuadrado menos 5 menos 10 igual a 0, ¿cierto? Y desde esa forma es que yo puedo encontrar esta igualdad a 0, y obviamente acá menos 5 menos 10 me da menos 15. Entonces, al yo reordenar también, y también al hacer esta resta, me queda esta expresión de acá, desde la cual también puedo volver a encontrar las variables. Puedo encontrar la a, ¿cierto? Que nuevamente es 1, porque el valor que acompaña al x cuadrado es 1. Entonces tenemos 1 por x cuadrado, que nos queda a igual a 1. Después tenemos que el valor que acompaña al x solito, ¿cierto? Al x a la 1, en este caso también es 0, entonces b vuelve a ser 0. Y el valor de c es menos 15. Ya. Entonces ahora vamos al caso como general, que es como el que nos vamos a encontrar mayoritariamente, que es este de acá. Entonces, con este caso de acá, lo que hacemos nuevamente es intentar despejar igualar a 0. Entonces pasamos el 1 hacia este lado de acá, que nos queda esto de aquí.
Entonces aquí nuevamente obtuvimos la forma, la estructura que queríamos desde un principio. Entonces nos queda esto de acá, con lo que podemos encontrar nuevamente las variables. Entonces a es 1 porque acompaña al x cuadrado, y en este caso el b no es 0 porque tenemos acá un valor acompañando al x solito, que sería 5, y nuevamente el c en este caso sería menos 1. Siempre acuérdense del signo. Entonces, cuando yo ya tengo identificado todo esto, vamos a ver cómo puedo yo resolver esta ecuación. Ya. Entonces primero, veamos que las ecuaciones cuadráticas yo las puedo, siempre tienen dos soluciones, tal como le había dicho al principio, que estas pueden ser distintas o iguales. ¿Ya? Por ejemplo, si nos encontramos en este caso de acá, donde tenemos esta ecuación cuadrática, vamos a tener que yo puedo factorizar esta ecuación cuadrática y la puedo tener tal como se ve acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan en las clases pasadas? No sé si lo vieron conmigo o con la Carla, creo. ¿Vieron el tema de factorización? Entonces, las ecuaciones cuadráticas podemos encontrar su solución a través del método de factorización. ¿Ya? Eh, ¿Hay alguna duda? ¿Alguien creo que encendió su micrófono o quizás se le encendió solo? Ah, ya. Creo que se No, encendió solo. ninguna. Ah, ya. Ok, gracias. Ya. Entonces, si nos encontramos, por ejemplo, en el caso de acá, ¿cierto? Identifiquemos que primero A sería igual a 1, ¿cierto? Porque sería 1 por x cuadrado. B sería igual a 3, ¿cierto? Porque acompaña al x solito. Y C sería igual a 2. Entonces, lo que podemos hacer es resolverlo de esta forma, que después vamos a ver como la fórmula exacta. Y no, tranqui, si en verdad era por si alguien tenía una duda. Ya. Entonces, podemos resolverlo así, ¿cierto? Como si fuese con la fórmula exacta, o lo podemos resolver mediante factorización. Entonces, no hay una fórmula general para factorizar, pero la forma de factorizar esto de acá es más o menos como les voy a explicar ahora. Por ejemplo, yo para encontrar, en este caso tengo esto, ¿ya? Olvidémonos de esto hasta el momento, ¿ya? Olvidémonos como de la solución de la factorización. Entonces, supongamos que yo tengo esto de acá. Yo, al menos lo que ocupo yo, la fórmula para que yo factorice esto es la siguiente. Yo me pregunto que voy a tener un x más un a por un x más un b, ¿cierto? Que esto también va a ser igual a 0, porque esto, acuérdense que es una ecuación, entonces esto es igual a 0, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es intentar buscar este a y este b que me igualen esto a 0, ¿cierto? O que se igualen a esto en verdad. Entonces lo que yo hago para encontrar ese a y ese b, lo que hago es que este valor de acá, que lo voy a poner con verde, este 3x, en verdad el 3, que es lo que acompaña al x, en verdad el b, ¿sí? Tiene que ser igual a, el b tiene que ser igual a por b. O sea, perdón, a más b. Y el c, es decir, voy a poner otro color acá, este, y el c, que es este de acá, tiene que ser igual a c, tiene que ser igual a por b. Ya, esto fue medio enredado, así que lo vamos a explicar de nuevo. Cuando a mí me ponen esto, ¿cierto? Cuando a mí me dicen esto de esta expresión, la colocan en el enunciado, lo que yo tengo que hacer es encontrar esto para factorizar, ¿cierto? De esta forma yo factorizo. Entonces, lo que yo hago para encontrar este a y este b, de tal forma que me determinen una igualdad con esto, es decir, que yo tenga esto igual a esto, lo que yo hago es que ya miren, aquí se confundieron los monitos, así que vamos a cambiarle esta fórmula acá. Vamos a poner x más x1 por x más x2, ¿ya? Para que se entienda más, porque se confundían con el a y el b que teníamos aquí. Entonces, recapitulando, lo vamos a hacer todo de nuevo, ¿ya? Ya. Recapitulando. Tenemos, ¿cierto? Que yo quiero encontrar el valor de x1 y x2 de tal forma que yo pueda factorizar de una forma eficiente, ¿cierto? Yo quiero encontrar el x1 y el x2 de tal forma que yo cuando desarrolle esta expresión, es decir, x cuadrado más x1 más x2 por x más x1 por x2, yo puedo encontrar esta expresión de acá, ¿ya?
¿Estamos de acuerdo como que esto es lo mismo que esto? Bueno, como solamente aquí yo lo que hice fue multiplicar, ¿cierto? Este es x por este de acá por después este por este y este por este. ¿Sí? ¿Hay alguna una duda con eso? ¿Cómo yo obtuve esta expresión de acá? ¿O todo claro? No, ninguna. Ya va acá, gracias. Entonces, lo que yo le intenté explicar antes es que como esto de acá, ¿cierto? Y también esto de acá es igual a esto, lo que yo quiero obtener es una igualdad a lo anterior, lo que yo hago es que todo lo que acompaña al x solito, que es el b, es esta suma de acá. Y lo que acompaña al c es esto que tenemos acá. Entonces, lo que yo tengo en este caso en particular es que x1 más x2 es igual a 3 y que x1 por x2 es igual a 2. Entonces, con eso yo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas y puedo encontrar el x1 y el x2 que me permiten factorizar la expresión que tenemos aquí arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que esto sea igual a esto, ¿o no? Porque yo quiero que sean iguales para yo poder para que sea una factorización de lo anterior. ¿Se entiende eso o no? Como, ¿por qué yo estoy diciendo que esto igual a esto y que se tienen estas expresiones de acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, bacán. Cualquier duda me pueden interrumpir nomás o mandarlo por el chat, en general o como se les sea más cómodo. Ya. Entonces, aquí, como yo le había explicado, se tiene esto de acá. Se forma un sistema de ecuaciones de tal forma que yo si lo resuelvo, puedo obtener los valores con los que yo pude hacer la factorización. Entonces, resolviendo esto, se tiene que x1 va a ser igual a 1 y que x2 es igual a 2. Entonces yo con esto se tiene esto de acá, ¿cierto? Si reemplazo este x1 aquí y este x2 aquí, obtengo esta expresión de acá y de esta forma puedo encontrar soluciones para mi ecuación cuadrática. Ya. Entonces, para continuar, eh, ¿por qué? La duda es por qué siempre puedo tener dos soluciones. Bueno, esto tiene que ver con, no vamos a entrar en detalle como por qué, eso lo van a ver después cuando vean función cuadrática, así como gráficamente, pero se tienen dos soluciones, más que nada porque el x está elevado al cuadrado, el x está elevado a 2. Entonces, siempre que ustedes se encuentren, por ejemplo, con que el mayor exponente de una expresión es 2, siempre va a tener dos soluciones. Por ejemplo, en este caso de acá que les puse, acá tenemos que el máximo exponente, ¿cuánto es? El de esta expresión. ¿Cuál es el máximo exponente que se ve en esta expresión de acá? El exponente, sí, muy bien, Carolina, el 5, ¿cierto? Entonces, por esa razón simplemente hay 5 soluciones para x, es decir, ese es el grado de la ecuación que me determina cuántas soluciones yo voy a tener. Cuando vean función cuadrática, van a ver que van a ser cuántas intersecciones yo tengo con el eje x, ¿ya? Pero eso lo van a ver después. Pero ahora me interesa que les quede claro como que al final esto se traduce en que x está elevado al cuadrado y por eso tiene dos soluciones, porque es x elevado a 2. Si tuviésemos, por ejemplo, 2x más 5 igual a 0, con el 0 por x cuadrado, ¿cierto? Esto no existe. Esta expresión, ¿cuántas soluciones tendría? Esta sin el x cuadrado, como que solamente 2x más 5 igual a 0. Ya, tendría una, muy bien Carolina, sí, una, solamente una. ¿Por qué? Porque el máximo exponente que tiene x, en este caso de acá, es 1. Acá hay un x a la 1, ¿cierto? Como invisible que no ponemos, solamente porque cuando tenemos x a la 1, no se pone la exponencial. Pero sí, entonces tendríamos una solución. Y si ustedes lo desarrollan, ¿cierto? Esto sería x igual a menos 5 medios, ¿cierto? Tendríamos solo una solución. Y por eso, así se repite para todas las ecuaciones que ustedes tengan, el exponente mayor de la ecuación les va a determinar cuántas soluciones se tienen. Ya. Entonces, ¿qué significa que x pueda tomar valores distintos?
¿cierto? Porque habíamos dicho que estos valores pueden ser diferentes o iguales. En el caso que habíamos visto aquí, vamos a ver que después estas soluciones van a ser dos distintas, ¿cierto? Ya. Entonces acá tenemos que eh, esto se tiene porque, no, esto ya lo digo. Esto se verá más adelante, ¿cierto? Porque tiene dos valores distintos, como le había dicho la función cuadrática. Lo van a ver cuando tengan que determinar, por ejemplo, los puntos de intersección con el eje X. Pero con su interpretación geométrica, tal como les puse acá, porque es importante que eso se entienda, pero lo van a ver después con la Carla, creo que les tiene que hacer esa clase, y ahí ella les va a explicar cómo la intersección de la función cuadrática se tiene con los ejes y se pueden determinar por qué los valores pueden ser diferentes. Y es por lo que les explicaba anteriormente, ¿cierto? Que en el gráfico, la función se intersecta en un punto con el eje X. Cada vez que se intersecta con un punto en el eje X, eso implica inmediatamente que se tiene una solución nueva. Por eso pueden ser distintas, porque puede intersectarla en varias partes. Entonces, por ejemplo, en el gráfico de esta ecuación, ¿cierto? Se tiene que intersecta 3 veces el eje X. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si es que yo en esta ecuación de acá reemplazo con X igual a -3? Esto me queda 0 por -3 menos 1 por -3, ¿cierto? Entonces esto de acá es igual a 0. Por eso intersecta en el eje X cuando X es -3. Pasa lo mismo cuando X igual a 0 o cuando X es igual a 1. Entonces de esa forma yo encuentro las intersecciones con el eje X que me determinan cuáles son las soluciones de la ecuación cuadrática. Entonces para entrar como un poco ya como en vez de las nociones como la definición formal, a lo que ustedes tienen como ya que entender, lo que me interesa que entiendan, es que una ecuación cuadrática cuando el mayor exponente al que está elevado a la incógnita es 2, ¿cierto? Lo que les mencioné anteriormente, tiene la siguiente forma, que es la que se ve acá, ¿sí? Y cabe mencionar que la siempre tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos en una ecuación cuadrática, estaríamos en una solución de una ecuación cualquiera, ¿cierto? No estaríamos en el caso de una cuadrática. Entonces, cuando la es distinto de 0, quiere decir que, ¿alguien me podría decir si es que esta ecuación de acá es cuadrática o no? ¿Cuál ecuación? La que se ve aquí, está acá. Aquí. Es cuadrática. Sí, muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Solamente porque la es distinto de 0. Muy bien. Ya, entonces, este tipo de ecuaciones siempre tienen dos soluciones. Estas pueden ser iguales, ¿sí? O distintas. Y también pueden ser reales o imaginarias. Les repito que eso lo van a ver después, en 2 clases más o 3 clases más o menos. Pero lo importante que quede claro acá es que la ecuación cuadrática se pueden tener varios tipos de solución. Se pueden ser iguales, distintas, reales o imaginarias. Ya, sorry por el ruido. Entonces, estas soluciones también se pueden conocer como raíces o ceros. Por ejemplo, ustedes les pueden decir, deme las raíces de esta ecuación que se ve acá, o deme los ceros de la ecuación que se ve acá. Entonces, cuando ustedes le piden esas dos cosas, se refieren a las soluciones, es decir, que tienen que resolver la ecuación cuadrática y decir cuáles son las soluciones de esta, tal como lo hicimos anteriormente. ¿Ya? Pero también se le dice raíces o ceros. También les pueden preguntar como raíces del polinomio, pero eso cuando ya tenemos un polinomio más grande, por ejemplo, cuando tenemos x a la 5 más 3x cuadrado, cosas así. Pero a ustedes cuando le presentan una ecuación cuadrática le pueden pedir las soluciones de 3 formas, como soluciones, raíces o ceros. Eso es lo importante que les quede claro. Bien, entonces, los métodos de resolución, ¿cierto? Ya hemos hablado mucho como de la fórmula que tiene la ecuación cuadrática, pero no hemos hablado de cómo poder resolverla. Entonces, anteriormente yo le había hablado de cómo identificar las constantes A, B y C de la ecuación mediante el reconocimiento, ¿cierto?, de la ecuación general. Entonces, por ejemplo, ¿alguien podría decirme cuánto vale A en esta ecuación que les puse de ejemplo aquí? Esta de acá, ¿cuánto vale A? Muy bien, 5. Y B, ¿cuánto vale? El B, ya, el B en este caso es 0, acuérdense, porque el B siempre multiplica
Muy bien, sí, el 5 es C, ¿cierto? B es 0 y C es igual a 5. Entonces, identificando estas tres variables, yo puedo definitivamente encontrar una solución mediante esta ecuación. No, tranqui, sí. En verdad esto confunde mucho. Entonces, todas las ecuaciones de segundo grado, ¿cierto? Podemos resolverla usando una fórmula o haciendo la factorización, que la había enseñado antes. Entonces, estas dos formas de hacerla, en verdad la de la fórmula es mucho más lenta. Y en verdad toma harto tiempo y pueden equivocarse, por ejemplo, en reemplazar un dato o en hacer la raíz, por ejemplo. Entonces, la forma más rápida de hacer es la factorización, es la forma más directa. Pero puede ser que a usted no se le ocurra la forma de factorizar. Con los nervios, en verdad pasa mucho. Entonces, si no se le ocurre, lo que pueden usar es la fórmula. Yo sé que tiene que ver con memoria la fórmula, pero es como un plan B que pueden tener por si se les olvida. Entonces, lo que tenemos que ver de la fórmula es que nos va a entregar dos soluciones. Este más menos nos indica que nos va a entregar dos soluciones. Eso quiere decir que una solución va a ser así. La primera solución x1 va a ser menos b más b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Y la segunda solución va a ser igual a menos b menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Entonces, este más menos lo que nos hace en definitiva es encontrar una solución con más y una solución con menos. Y esas son las dos soluciones que le había mencionado yo anteriormente. ¿Y cómo es que estas dos soluciones pueden ser iguales? Pueden ser iguales, por ejemplo, si es que esta parte de acá es igual a 0. Es decir, pueden ser iguales cuando b cuadrado menos 4ac es igual a 0. ¿Qué pasa cuando esto es igual a 0? Esta parte de acá y la de acá desaparecen. Entonces, yo tendría en esta parte de acá solo esto y solo esto. Por eso serían iguales. ¿Ya? Pero si es que esto es distinto de 0, ¿cierto? Es que si esto es distinto de 0, se tienen estas dos soluciones que son distintas. ¿Ya? Ya. Entonces, A, B y C están dados por los parámetros de esta ecuación, ¿cierto? ¿De dónde yo saco estas variables? De lo que habíamos determinado antes también. ¿Se acuerdan? Acá yo saco esas variables para considerar la fórmula tal como sigue aquí. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula, en media como larga, pero es importante que la tengan como plan B por si no se les ocurre cómo factorizar algo. Ya. Y el segundo método, tal como mencionamos anteriormente, es a través de la factorización, ¿cierto? Lo que les traté de dar un indicio al principio, cuando estábamos acá, en esta parte de aquí, ¿cierto? Cuando factorizamos esta ecuación de acá, esa noción de factorización nos ayuda un poco a resolver la ecuación. Nos ayuda porque definitivamente lo que vamos a hacer es tratar de factorizar y encontrar las soluciones mediante esta expresión que tenemos acá. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿a alguien no le queda claro cómo yo encuentro la...? Ya, igual lo vamos a ver mejor para que se entienda mejor. Entonces, vamos a tener esto. Ya. El método de factorización, ¿cierto? Como les puse acá, nos permite encontrar las soluciones de una forma mucho más rápida que lo que le hace la fórmula. Porque la fórmula nos permite equivocarnos y aparte es más lenta. Entonces la factorización es el método que ustedes deberían implementar primero antes de realizar cualquier tipo de cálculo. Prefiero que primero vean la factorización, que es la más rápida e intuitiva. Entonces, para factorizar, ¿cierto? Tenemos lo siguiente, lo que se ve aquí. ¿Sí? Es lo que le había mencionado anteriormente con el ejemplo anterior, que yo en definitiva quiero encontrar el x1 y el x2 y esos dos van a ser las soluciones. ¿Sí? Vamos a poner el mismo ejemplo del caso anterior para que se entienda por qué estos dos, el x1 y el x2 serían las soluciones. Ya. Antes teníamos el x cuadrado más 3x más 2, si no me equivoco. Déjenme ver la fórmula. Sí, ya. Teníamos ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, como yo le había dicho, las soluciones que habíamos visto para este x1 y este x2 era x1 igual a, eh, aquí arriba las tenemos, acá. El x1 va a ser igual a 1 y el x2 va a ser igual a 2. Entonces,
x1 va a ser igual a 1 y el x2 va a ser igual a 2. Entonces con esto es que vamos a tener esto. X más 1 por x más 2 igual a 0. Entonces, ¿cómo a partir de esta factorización yo puedo encontrar la solución, ¿cierto? ¿Cómo yo encuentro la solución? Lo que hago es igualar cada una de estas multiplicaciones a 0. Lo que me refiero a que yo tengo que igualar esta a 0 y esta a 0. Entonces, yo igualo la primera a 0, ¿cierto? Me queda x más 1 igual a 0. Me queda que x es igual a menos 1. Y también igualo x más 2 igual a 0. Entonces eso me da x igual a menos 2. De esta forma, yo encuentro las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Es decir, que si yo reemplazo el menos 1 en esta ecuación de acá, me da 0. O si reemplazo el menos 2 en esta ecuación de acá, también me da 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque lo que les quería dejar claro acá es que este x1 y este x2 que yo encuentro en esta parte de acá no son las soluciones, sino que son las formas que yo tengo para factorizar mi ecuación. Es decir, yo encuentro este x1 y x2 como les mostré anteriormente, las reemplazo en esta factorización y ahí recién yo encuentro las soluciones. ¿Ya? ¿Queda alguna duda con esa parte? Quizá me he enredado, no sé. ¿O todo claro hasta el momento? ¿Me podrías explicar de nuevo esa parte de las soluciones? Sí, obvio que sí. Ya. Entonces, teníamos esta expresión de acá. ¿Le gustaría que hiciéramos de nuevo toda esta parte de aquí arriba? Como todo esto. ¿O quieren ver solamente la parte cuando ya encontramos el x1 y el x2? Cuando encuentro el x1 y el x2 y cómo lo hace más o menos. Ah, ya, esta parte igual Porque entonces. el tema de factorizar me queda claro, pero el tema de las soluciones no me queda bien claro. Ah, ya. ¿Esta de acá o la de abajo? La de abajo. Ya. Pero Entonces. cuando puso ahí como menos uno y menos dos. Ah, ya, ya. Esta parte de aquí. Ya. Entonces, hasta aquí estábamos claros, ¿cierto? Hasta esta parte, vamos a borrar esto para que se entienda mejor. Hasta acá estábamos claros, ¿cierto? Cuando encontrábamos, después de la factorización, encontrábamos el x1 y el x2. Ya. ¿Se acuerdan que el x1 y el x2, para nuestro ejemplo anterior, era, si yo tenía x1 más x2, así, ¿cierto? Esta era mi ecuación anterior que habíamos visto en el ejemplo, ¿cierto? Y de esta ecuación de acá, habíamos determinado que el x1 y el x2 era 1 y 2. Entonces, cuando yo ya tengo el x1 y el x2, el siguiente paso es escribirlos dentro de esta fórmula, ¿cierto? De la expresión que habíamos dicho. Entonces, yo reemplazando esto acá, tengo que es x1, perdón, x más 1 por x más 2 igual a 0. Aquí lo único que hice fue agarrar este 1 de acá y ponerlo acá. Y por eso está acá. Agarrar este 2 de acá, ponerlo acá y por eso está aquí. Entonces, ahora que yo ya encontré la factorización, esta es la factorización, quiere decir que esto es equivalente a esto. Hasta el momento no me encontró ninguna solución. ¿Sí? Aquí solamente encontramos cómo factorizar, cómo yo puedo factorizar mi expresión. Entonces el segundo paso es tomar esta y lo que se hace es igualar cada una de ellas a 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos a por b igual a 0, esto me implica dos cosas, que a puede ser 0 o si bien que b puede ser 0, ¿cierto? Eso me implica esas dos cosas. Como es una multiplicación, cada número que yo multiplique por 0 me significa que la solución es 0. Por eso puede ser a igual a 0 o b igual a 0. Entonces, en este caso acá, yo tomo las dos expresiones de la multiplicación, ¿cierto? Y las igualo a 0. Entonces acá me queda que x más 1 es igual a 0 y que x más 2 es igual a 0. Y de esa forma yo obtengo las soluciones. La solución 1 sería que acá despejando x, me queda x igual a menos 1 y de acá me queda que x es igual a menos 2. Estas serían las soluciones de la ecuación. ¿Sí? ¿Ahí queda un poquito más claro? Es decir, que si yo reemplazo este x igual a menos 1 en esta ecuación de acá, me da igual a 0. ¿Sí? Comprobémoslo, miren. Si yo escribo acá el x igual a menos 1, me queda
menos 1 al cuadrado, más 3 por menos 1, más 2. Me queda 1 menos 3 más 2. Esto igual a 0. Vamos con la otra. Si yo reemplazo este x igual a menos 2 en esta parte de acá, me queda menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 más 2. Me queda 4 menos 6 más 2 igual a 0. ¿Se entiende? Entonces lo que yo hice primero, al encontrar este x1 y este x2, fue encontrar la forma de factorizar esta expresión de acá, y después, cuando yo ya tengo la factorización, igualo cada una de las multiplicaciones a 0 y me da las soluciones de la ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito más ahí? Si alguien no lo entiende, podemos verlo de nuevo, por si acaso. ¿Todo claro? Entonces, ya. ¿En qué parte te perdiste? Más o menos. En esta parte acá, ya. Entonces, queda clara entonces la factorización, ¿cierto? Queda claro hasta acá. Hasta aquí. Queda claro hasta ahí. Ya. Entonces, yo factoricé, ¿cierto? Y me queda esta expresión de acá. Entonces, vamos a olvidarnos de esto que vimos de la parte anterior y de esto que fue cuando reemplazamos. Dijimos que ya entendimos la factorización, ¿cierto? Entonces, esto es igual a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que esto era equivalente por la factorización, ¿cierto? Siempre que yo factorizo, me quedan cosas equivalentes. Entonces, lo que yo hago para encontrar finalmente la solución de esta ecuación es que yo tomo cada multiplicación. Por ejemplo, pongámoslo en otro caso. Por ejemplo, si yo tuviera x más 1 por x menos 2 por x más 4 igual a 0, yo aquí tendría que igualar a 0 todas estas. Tendría que igualar esta 0, mejor con otro, acá, esta 0 y también esta 0. ¿Sí? Entonces, yo cada multiplicación que tengo cuando factorizo, tendría que igualarla a 0. Es decir, tengo que igualar esta 0, igualar esta 0 para encontrar las soluciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos 5 por 0, ¿eso qué me da? 0, ¿cierto? Entonces podría ser que este valor me dé, no sé, 5, y yo lo estoy multiplicando por 0, que sería esta de acá, y eso me va a dar igual a 0. Entonces, lo que pasa acá es que yo tengo que igualar cada una de las multiplicaciones, ¿cierto? Que yo tengo en esta parte de acá a 0. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo x más 1 por x más 2 igual a 0. ¿Cuántas multiplicaciones tengo? Una que implica dos variables, que sería esta de acá y esta de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar? Yo tengo que encontrar aquel valor que me hace esta expresión 0, esta expresión 0, y también que me hace esta expresión 0, pero por separado, ¿cierto? Porque no hay ningún valor que me cumpla con hacer las dos a 0 al mismo tiempo, en este caso, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es buscar un valor que si yo lo reemplazo en esta multiplicación, me dé igual a 0 para yo encontrar la solución. Porque lo que yo quiero encontrar con esta ecuación de acá es algún valor x, cualquier sea, que me entregue que esto de acá es igual a 0. Entonces hay dos formas de que una multiplicación me puede dar 0. Por eso les nombro esto de el a por b. Si yo tengo que a por b igual a 0, tengo dos opciones. Que el a y el b sean igual a 0, que el a sea igual a 0, o que el b sea igual a 0. ¿Cierto? Si yo les digo 5 por 0, eso me da 0. ¿Sí? Entonces puede ser que ambos sean iguales a 0, que uno sea igual a 0 o que el otro sea igual a 0. De esas tres formas, yo obtengo que esta multiplicación de acá es igual a 0. Por eso es que yo quiero encontrar que esto sea igual a 0, o esto sea igual a 0, o ambas al mismo tiempo. En este caso en particular, no se puede ambas al mismo tiempo, ¿cierto? Porque son distintas. Entonces, esta de acá queda descartada.
las únicas opciones en las que tenemos para encontrar que esta expresión de acá sea igual a 0, es decir, que esto se cumpla, son que una sea 0 o la otra sea 0. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Haciendo que esta sea 0, A igual a 0, o esta, B igual a 0, ¿cierto? Como usando la analogía de aquí abajito. Que esta sea 0, esta, o que esta sea 0, esta de acá. Entonces, para hacer eso, lo que yo hago es agarrar este de acá, x más 1, y lo igualo a 0. Entonces, de esta forma, despejando x, me queda que x igual a menos 1. Ahora, agarro esta de acá, pongo x más 2 igual a 0. Despejo de nuevo y me queda que x es igual a menos 2. Entonces obtuve que x es igual a menos 1 y que también es igual a menos 2. ¿Ya? Esas son las soluciones de mi ecuación. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es que si yo reemplazo menos 1 aquí arribita, me queda menos 1 más 1 por menos 1 más 2. Es decir, me queda 0 por 1. O sea, me queda 0. Por eso esto de acá, este menos 1 de acá, si yo lo reemplazo aquí, me queda 0 por algo y eso me da 0. Entonces, por eso es solución de mi ecuación, ¿cierto? Yo tengo que encontrar aquel número que yo reemplazo acá y me dé este valor de acá, enterito, 0. O un valor que yo reemplazo acá y esto de acá enterito me dé 0, de tal forma que la multiplicación me dé 0. Dije 0 como muchas veces, pero no sé si de ahí se entendió un poco más, Rocío. Como la... Ya, bacán. Entonces, en este caso, tal como dijimos, el x primero era menos 1 y el x segundo era menos 2. Entonces, la solución primera tendríamos que x1 es igual a menos 1 y que x2 es igual a menos 2. ¿Sí? ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? ¿O todo claro? Lo podemos ver de nuevo, así que tranqui con preguntar las cosas. Tranqui, Matea, mira, lo que estamos viendo hasta el momento es cómo resolver una ecuación cuadrática. ¿Tienen un poco de noción cómo resolverla cuando ya factorizamos acá? ¿Sí? ¿O te cuesta un poco ver cómo, por ejemplo, cómo de acá yo puedo obtener la solución? Igual esto va a estar grabado y va a estar en la página de YouTube del Prego, así que por si te queda alguna duda o algo así, este video va a estar como disponible para que lo vean. Ya. Entonces, si nadie más tiene duda, sigamos nomás. Entonces, ¿cierto? El método, aquí está como explicado con palabras lo que les acabo de nombrar con este ejemplo, porque yo creo que ilustrar un ejemplo es mucho más rápido que decirlo así como rápido y que no se entienda mucho. Entonces, lo que quede claro acá es que el método de factorización, lo que se basa, ¿cierto?, es en reescribir nuestra ecuación cuadrática con el objetivo de obtener un producto de dos binomios. ¿Se acuerdan que esto es un binomio? Esto también es un binomio, que lo vimos en una clase. Esos dos expresiones son binomios. Entonces lo que quiere hacer la factorización es encontrar multiplicaciones de binomios de tal forma que yo por cada binomio encuentre una solución. Tal como se muestra aquí arribita, ¿cierto? Ya, como el producto está igualado a 0, implica que al menos uno de ellos debe ser igual a 0. Por lo tanto, puede pasar que esto sea igual a 0 o esto de acá sea igual a 0, los que le había nombrado aquí arribita, ¿cierto? Con que este sea igual a 0 o que este sea igual a 0. Entonces, de esta forma, ¿cierto? Despejamos el valor de x en cada ecuación de primer grado y obtenemos nuestras dos soluciones, que es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Y muchas veces, ¿cierto? No se nos ocurre cómo factorizar. Porque podemos estar apurados o lo que sea. Entonces, ocupan lo que yo les enseñé aquí. ¿Se acuerdan que yo les enseñé que para encontrar, aquí arribita, les enseñé que para encontrar las formas de factorizar, ¿cierto? El x1 y el x2, nos inventábamos esta ecuación de acá, la resolvíamos, ¿cierto? Multiplicando, 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 y igualábamos
lo que multiplica el x solito, a3, en este caso particular, y lo que sobra, ¿cierto? Lo que no multiplica ningún x por 2. Entonces, de esa forma es que nosotros encontramos finalmente la forma de factorizar. Pero si no se les ocurre o se les olvidó esta forma de realizarlo, pueden hacerlo mediante la fórmula que vimos, que era esta de acá. ¿Ya? Y eso. Entonces, la estrategia es para factorizar, ¿cierto? Porque sabemos que es muy útil y nos ayuda a disminuir el tiempo de resolución, es que siempre vamos a intentar factorizar ecuaciones de esta forma, ¿sí? Entonces siempre vamos a intentar llegar a productos notables. ¿Se acuerdan cuando vimos productos notables como en una clase hace como 5 semanas más o menos, o 4? Vimos que los productos notables nos ayudaban a factorizar. Entonces, cuando nos encontramos en el caso de ecuaciones cuadráticas, los 3 productos notables que nos ayudan a factorizar son esos que se ven acá. Tenemos el cuadrado de binomio, ¿cierto? Que si se acuerdan es esto de acá. Tenemos el factor común, que era esto de acá. Y la suma por su diferencia, que es lo que se ve aquí. ¿Sí? Entonces ustedes cuando les presenten una ecuación cuadrática, se van a encontrar con esto, o con esto, o con esto. Obviamente todo esto acompañado de x, ¿ya? Pero estas son formas generales para que se acuerden como de la fórmula que tienen. Entonces ustedes se pueden encontrar con estas 3 formas, ¿cierto? Y la forma de factorizarlo serían como cuadrado de binomio, ¿cierto? Como esto, o como factor común, que sería esto de acá, o suma por su diferencia, que sería esto de acá finalmente. ¿Sí? Entonces, muy importante que se lo sepan estas 3 formas de factorizar, porque son las que más aparecen y no tienen que hacer todo ese procedimiento que les enseñé, pero si es que no se acuerdan, por ejemplo, de la fórmula, pueden hacer el procedimiento, y si no se acuerdan del procedimiento de factorizar y no se les ocurre cómo factorizar, ya el tercer caso vencido es la fórmula, que es a menos b más menos, raíz, b cuadrado, etc. ¿Ya? Entonces, los productos notables importantes van a ser estos de acá, especialmente para factorizar cuando no encontramos la ecuación cuadrática. Ya. Entonces, las propiedades, ¿cierto?, de las soluciones para una ecuación cuadrática es la siguiente, que es muy importante en verdad. ¿Por qué? Porque nos entrega una relación entre los valores que hayamos visto antes. ¿Se acuerdan que dijimos que la forma general, ¿cierto?, de la ecuación cuadrática, era ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Esta es la forma general. Entonces, con esa forma general, considerando x1 y x2 soluciones de esta ecuación, se cumplen las siguientes relaciones. Es decir, se cumple que b, lo que acompaña al x, partido en a, lo que acompaña al x cuadrado, ¿cierto? Esto que se ve acá, menos eso, menos b partido en a, me va a dar igual a la suma de las 2 soluciones que estoy buscando. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ponernos en el ejemplo acá. X cuadrado más 3x más 2, ¿ya? Para que se entienda más. Vamos a agregar una hoja. Ya. Vamos a poner en el caso de x cuadrado más 3x más 2. El ejemplo que hemos visto todo el rato. Aquí habíamos dicho, ¿cierto?, que el a era 1, el b era 3 y el c era 2, ¿cierto? El a lo que acompaña al x cuadrado, que en este caso sería 1 por x cuadrado, el b lo que acompaña al x y el c lo que acompaña a nada, ¿cierto? Al x0. Entonces, acá nos dicen que las soluciones, es decir, cuando yo reemplace x1 o x2 en esta expresión, me va a dar que esto igual a 0. Las soluciones entonces de esta ecuación de acá abajo van a cumplir que si yo las sumo, es decir, x1 más x2 va a ser igual a menos b partido en a. Identificando nuestras variables, ¿cierto? Nos queda que sería igual a menos 3 partido en a, que es 1. Es decir, menos 3, ¿cierto? También tenemos que la multiplicación de soluciones x1 por x2, x1 por x2 es igual a c partido en a. Es decir, c2 partido en a, 1. 2 partido en 1, esto es 2. Entonces, haciendo esto, me queda que x1 más x2 es igual a menos 3 y también que x1 por x2 es igual a 2. ¿Sí? Y si yo reemplazo esto,
me da las mismas soluciones que me habían dado antes. ¿Por qué? Porque aquí me queda x1 igual a 2 partido en x2. Lo reemplazo aquí. Me queda 2 partido en x2 más x2 igual a menos 3. ¿Sí? Multiplico, etcétera, me queda 2 más x cuadrado al cuadrado, o sea, x2 al cuadrado, perdón, igual a menos 3x2. Y me queda una nueva ecuación cuadrática. ¿Sí? Y ahí resolviendo llegamos al mismo resultado que habíamos resuelto anteriormente, resolviendo este sistema de ecuaciones. Voy a borrar esto para que no se confundan. Resolviendo este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Ustedes reemplazan, etcétera, van a darse cuenta que van a llegar a la solución. ¿Sí? Aquí ya no necesitaron factorizar, no necesitaron ocupar la ecuación gigante esa, tampoco necesitaron acordarse de lo de los productos notables. Lo único que necesitaron fue la relación que había entre las componentes o variables que están asociadas a la ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esta parte de como las soluciones, por así decirlo, de la ecuación, como estas relaciones que se cumplen? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, bacán. Gracias, Carolina. ¿Alguien más? ¿No? Ya, bacán. ¿No? ¿Nadie? Ya, bacán. Muchas gracias. Entonces, como nadie más tiene preguntas, vamos a continuar con dos ejercicios que me importa que veamos para entregar esta parte. Entonces, igual me gustaría hacer como primero un resumen, que la forma, ¿cierto?, de resolver una ecuación cuadrática, primero, la que más me importa que sepan es factorizar, ¿ya? Esto puede ser con el método que les enseñé o productos notables. La segunda opción es ocupar la relación esta que les acabo de mostrar, las propiedades de la solución de la ecuación cuadrática. Es decir, esto que se ve aquí. Entonces, relación entre las variables. ¿Sí? Esto que habíamos visto acá, para que si es que alguien lo quiera anotar. Y, por último, la última opción que quiero que recurran es la de la fórmula. ¿Sí? Entonces aquí vimos hartas formas de poder resolver una ecuación cuadrática. En verdad, obviamente pueden haber más, ustedes pueden saber otra, etcétera. En verdad todo esto tiene que ver con la intuición, pero estas son como tips o métodos que le intentamos dar para que les sea más fácil como acostumbrarse a resolver este tipo de ejercicios. Ya, entonces, siguiendo con la misma línea, me gustaría que viéramos estos dos ejercicios, que no son tan largos, pero que nos van a dar un poco como una pincelada de lo que acabamos de ver. Ya, entonces, aquí, voy a correr todo esto. Ya, entonces, en la primera pregunta, en la 6, nos dice, ¿cuál es la suma de las soluciones de la ecuación cuadrática tanto? Estas preguntas, a mí por lo menos, me salió una de estas cuando di la prueba. Me salió una de, ¿cuál es la suma de soluciones de la ecuación cuadrática? Y ustedes, para ahorrar tiempo, porque lo que queremos hacer en la prueba siempre es ahorrar el máximo de tiempo que podamos, lo que pueden hacer es no desarrollar la ecuación entera, no empezar a usar la fórmula, tampoco usar factorización. Lo que simplemente pueden hacer cuando se encuentran en este tipo de ecuaciones es agarrar esto. ¿Se acuerdan de la propiedad de las soluciones que les enseñé?
en esta parte de acá, a ustedes inmediatamente les dan cuánto vale la suma de las ecuaciones, o sea, de las soluciones, perdón. La suma de las soluciones es esto. La multiplicación de las soluciones es esto otro. Entonces en la pregunta nos dicen, ¿cuánto vale la suma de las soluciones? Listo, la tenemos lista, ¿cierto? x1 más x2 es igual a menos b partido en a. Lo único que nos falta es reconocer bien las variables. En este caso, a, ¿cuánto sería? ¿Alguien me podría decir cuánto vale a en esta parte de aquí? Vale 2 Muy bien, ¿cierto? Vale 2. B, ¿cuánto y vale? B vale 5. Muy bien. Entonces esto nos queda menos 5 partido en 2. No se le olvide este menos de acá. Entonces la alternativa correcta sería la D, ¿cierto? Está acá. Aquí igual la puse como una estrellita para que nos acordáramos cuál era. Ya. Y el último ejercicio también cortito que quiero que veamos hoy día es que se nos presenta esta ecuación y se nos pide el conjunto solución. Entonces, ¿qué era el primer paso? ¿Se acuerdan cuando vimos cómo resolver ecuaciones? El primer paso era igualar todo a cero, ¿cierto? Cuando dijimos reordenando, ¿se acuerdan? Ya, entonces, reordenando, tenemos que esto sería x cuadrado menos 6x más 9 igual a 0. Aquí podemos usar cualquiera de las estrategias que vimos acá. Aquí, aquí. Podemos factorizar, relacionar las variables o la fórmula. Como lo primero que queremos hacer siempre es factorizar, vamos a hacerlo así. Entonces, ¿se acuerdan del método que les enseñé? Primero, esto va a ser igual, ¿cierto? Equivalente, va a ser igual a un x más x1 por x más x2 igual a 0. Resolviendo esto de acá adentro, ¿cierto? Con resolviendo me refiero a que tenemos que multiplicar este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Entonces nos queda x cuadrado más x por x1 más x2 más x1 por x2. ¿Sí? Entonces, lo que yo les había dicho, esto de acá, lo que acompaña al x, se iguala al menos 6. Acuérdense, no 6, al menos 6. ¿Por qué? Porque este es más. Y lo que acompaña, lo que está solito, lo que no acompaña a ningún x, se iguala a 9 en este caso. Entonces, acá nos queda, sería x más x1 más x2, ¿cierto? Sería igual a menos 6. Y x1 por x2 sería igual a 9. ¿Ya? En este caso en particular, lo pueden resolver mediante este método, ¿cierto? Reemplazando, etcétera, pero también lo pueden resolver por intuición. Por ejemplo, si yo me pregunto a mí, así como, ¿cuál sería, a usted en verdad, cuál sería un número que multiplicado con otro me dé 9 y que a su vez, si lo sumo, me dé menos 6? ¿Alguien se le ocurre así rápidamente como, muy bien Ariela, menos 3, ¿cierto? x1 sería menos 3 y el x2 también, ¿o no? ¿O sería otro número? También, ¿cierto? También menos 3. x2 sería igual a menos 3. Muy bien. ¿Cierto? Porque si yo multiplico menos 3 por menos 3 me da 9. Y si yo lo sumo me da menos 6. Entonces, el menos 3 cumple con justo ser el valor de x1 y x2 a la vez. Entonces me queda acá, que sería x menos 3, ¿cierto? Por x menos 3 igual a 0. Entonces, seguimos con el siguiente paso. ¿Ya? Sigo con igualar este a 0 y también igualar este a 0. Cada multiplicación, tal como les había dicho. Entonces, igualamos este, como el rosado primero a 0 y el verde igual a 0. En este caso en particular, ambos son iguales. Entonces yo igualo uno nomás de ellos a 0, ¿cierto? Porque si igualara los dos, se tendría x igual a 3, perdón, x igual a 3, que viene de esta, y de esta, x igual a 3 también, ¿cierto? Para que lo de adentro me dé 0. Entonces, me queda que x igual a 3 y me piden el conjunto solución. Me dio que el x1 era 3, el x2 era 3, entonces, ¿qué digo? ¿Cómo encuentro la solución? Si me da solamente uno. ¿Cuál sería la alternativa que es la correcta, en este caso, del conjunto solución? La A. Muy bien, Ariela, ¿cierto? Porque me da solamente el 3 como solución de este problema. Entonces, la respuesta para el 16, ¿cierto? Sería la A.
Muy bien. ¿A alguien le queda alguna duda como del procedimiento de la última pregunta del día de hoy día? Acá, gracias, Catari. ¿Alguien más tiene alguna duda por ahí? ¿O todo claro hasta el momento? Ya, bacán. ¿Por qué 3 y no -3? Ya. Ya. Lo que pasa acá es que con el -3, si se acuerdan, yo les había dicho que con el -3 recién obtuvimos cómo yo factorizo, ¿cierto? Aquí cuando estábamos, quizás te confundió un poco que yo pusiera aquí X, como hubo un poco como abuso de notación, pero de acá puse X1 y aquí también. Pero aquí le vamos a poner otro nombre ya para que no haya confusión. Ya. Entonces acá, lo que hicimos hasta este momento, lo que hicimos hasta ahí, fue calcular los valores por los que yo puedo factorizar de tal forma que me dé igual a 0. ¿Ya? Entonces, yo acá, ¿cierto? Hice el método de factorización que les había enseñado y les pregunté, ¿qué valor para x1 y para x2 me dan tal que si yo los sumo me da -6 y si yo los multiplico me da igual a 9? Y tal como dijo Ariela, estos dos valores son iguales y son x1 igual a -3 y x2 igual a -3. Entonces yo reemplazo el x1 y el x2 en mi formulita que está aquí arriba, ¿cierto? Entonces, quedémonos con el resultado, ¿cierto? Nos quedamos con este resultado de la factorización. Haciendo el método que le enseñé, nos quedamos con esto. Entonces yo lo reemplazo en esta parte de acá y me queda x menos 3 por x menos 3, esto igual a 0, ¿cierto? Eso me queda. Entonces yo, ahora que ya factoricé, me olvido de la factorización, me olvido de este -3 de acá, etcétera, y lo que yo tengo que ver ahora es qué número yo reemplazo en este x de aquí y en este x de acá, de tal forma que ese valor me dé 0. Entonces, como habíamos dicho antes, yo tengo que igualar a 0 esto de acá y también tengo que igualar a 0 este de acá. Entonces, hagámoslo todo igual. Son iguales, pero hagámoslo igual. Acá me queda que el primero, rosadito, x menos 3 igual a 0, me queda que x es igual a 3. Es decir, que si yo reemplazo x igual a 3 acá, me queda 3 menos 3 por 3 menos 3 igual a 0. ¿Cierto? Me queda 0 por 0 igual a 0. Entonces, cumple con la ecuación. ¿Sí? El 3 cumple. Si yo reemplazara el -3, me quedaría -3 por -3 menos 3, eso me daría -6 por -6, 36. ¿Sí? Eso es distinto de 0, entonces no cumple con esta ecuación de acá. ¿Y por qué habíamos sacado antes un -3 que quizás te confundió un poquito? Que fue el valor que yo reemplazo acá para factorizar. Yo aquí cuando factorizo me olvido del x1 y el x2 que calculé anteriormente. ¿Sí? Ahora yo me enfoco en esto que está acá. Entonces, de esa forma, yo encontré el valor que si yo reemplazo en esta factorización de acá, me da igual a 0. Entonces yo vuelvo a mi ecuación que está aquí arribita y digo, ya, la solución me dio que era 3. Entonces, reemplazamos el 3 para asegurarnos. Me da 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 9. Ya, eso me queda 9 menos 18 más 9. ¿Eso qué me da? 18 menos 18 y eso me da 0. Entonces, ¿qué pasó con el 3? Es solución. ¿Por qué? Porque me dijo que esto de acá era igual a 0. Entonces, de esa forma, yo me quedo que el 3 era el único valor que me da esta igualdad, finalmente. ¿Se entiende un poquito mejor ahí? Ya, bacán, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ya, bacán. Entonces, los valores de la factorización son Ujú. distintos a las soluciones de la ecuación. Sí, exactamente, son distintos. De hecho, aquí se ve como que hacemos pasos como de más, ¿cierto?
Pero puede pasar que ustedes, por ejemplo, tengan acá un 2x, por ejemplo. Entonces ustedes no pueden tomar el valor de x1, por ejemplo, porque ya, aquí como para que se entienda un poco mejor porque estoy poniendo un 2x, porque si se dan cuenta, el valor de x1 nos había dado -3 y el valor de x2 también nos dio -3. Y la solución es justamente el opuesto, es 3, es como el positivo. Si lo hubiese dado acá, por ejemplo en el caso anterior, aquí más arriba, la solución del x1 y del x2 nos había dado 1 y 2, y justamente las soluciones son como el signo opuesto, -1 y -2. Pero eso se da solamente porque aquí tenemos un x y un x, ¿sí? Acá también, aquí abajo, acá. Tenemos un x y un x. Si tuviésemos, por ejemplo, 2x más x1 por x más x2, ahí no podríamos tomar el valor como opuesto, ¿cachai? Entonces, siempre que ustedes calculen los valores de factorización, son valores de factorización y nada más. Ustedes se olvidan de ellos después de factorizar, ¿sí? Lo que tienen que hacer después para encontrar la solución es igualar este valor a 0 y este valor a 0. Y ahí encuentran las dos soluciones que pueden ser distintas o iguales. ¿Se entiende un poquito mejor ahí? Sí, Ya, bacán. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Si quieren, igual después la pueden hacer por el grupo. Pero si tienen cualquier otra duda, me la pueden preguntar al tiro. Si no, podemos terminar la clase. Ya. Voy a dejar de compartir y eso. Muchas gracias a todas y todos por venir y quedarse hasta el final. Voy a dejar de grabar. Ay.